las muchachas. Diga conmigo: Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho en mi vida en esta semana que pasó. Recibe mi alabanza y recibe mi gratitud. Quiero ser muy agradecido siempre contigo. Quiero darte gracias todo el tiempo por las cosas buenas que haces en mi vida. Recibe mi alabanza, recibe mi gratitud, recibe adoración en este día, Padre, y pon ese sentir en mi corazón todo el tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido que hoy me enseñes. Ayúdame a entender lo que batallo para entender. Ayúdame a comprender tu palabra para que yo pueda ser transformado, para que yo pueda ser la persona que tú quieras que yo sea. Yo abro mi corazón a tu palabra y, Espíritu Santo, te pido que tú seas mi maestro. Cámbiame, dame la palabra que necesito, no la que quiero oír, pero la que necesito oír, porque yo sé que necesito cada día crecer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarle a que tome su asiento, póngase cómodo. El tema es nuestro sexto tema de ora, ora, ora. Diga conmigo: ora, ora, ora. Más que saber tanto acerca de la oración, es importante que tengamos claro, digamos, cómo hacerlo y que lo hagamos, porque si sabemos mucho y hacemos poco, entonces no vamos a tener ningún beneficio. Entonces, la parte que hoy vamos a enfocar es la parte de perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 18 aprendemos lo que es la voluntad de Dios. Nos habla Dios de cuál es su voluntad para nosotros, y dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice: estén siempre gozosos, orad sin cesar y den gracias a Dios en todo. Y luego dice el verso 18: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros estemos siempre gozosos, siempre orando, siempre agradecidos. O sea, son tres cosas que uno tiene que desarrollar en la vida si es que quieres vivir la vida cristiana. Si de veras quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que aprender estas tres cosas. Son tres cosas que uno tiene que tomar la decisión. No siempre lo vamos a sentir, no siempre vamos a estar como con las ganas de estar gozosos o alegres. No siempre lo vas a sentir. Hay veces que te vas a levantar y no vas a tener ganas de estar gozoso. Y Dios dice: mi voluntad es que tú lo decidas, siempre estar gozoso. Hay veces que no vas a sentir ganas de orar, pero que tú ores sin parar, que no pares de orar, siempre ores. Y la tercera, que aprendas a ser agradecido. Estas tres cosas, bueno, son las que enseña 1 Tesalonicenses acerca de la voluntad de Dios, pero el tema ha sido el del medio, que es la oración. La oración es el tema que hemos enfocado, y la oración que Jesús nos enseñó es la dosis exacta de lo que necesitamos en nuestra vida. Es como una receta exacta de lo que el ser humano necesita para poder tener una vida, digamos, saludable, una vida espiritual saludable. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos algo para vivir en victoria, para poder mantener el rumbo. La oración nos da ese algo que necesitamos. La oración, algo que hemos estado aprendiendo, es que no es como recordándole a Dios: Dios, no se te olvide que esto, no se te olvide que el otro. Dios, toma apuntes, no se te va a olvidar que el pan de cada día me lo des hoy. No estamos recordándole a Dios como que a Él se le olvida. Pero cuando oramos,
más bien nos enfocamos nosotros mismos. Cuando oramos nos recordamos nosotros mismos y empezamos a tener presente cosas que son vitales, cosas de gran importancia. Eso pasa cuando nosotros oramos. Por eso es importante que cada día recibamos esa dosis en la oración. Entonces dile al que está a tu lado: necesitas orar. Así que sin esa dosis vamos a batallar para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir la vida de un discípulo. Si no es que será imposible, vas a batallar demasiado. Y Dios quiere que tú aprendas. Ahora, muchas veces nosotros nos enfocamos, bueno, la meta es como que ir a la iglesia. Sí, bueno, eso es una parte básica de ser un discípulo de Jesús, pero la comunión con Dios es muy necesaria. Sin esa comunión, tú nunca vas a descubrir la vida que es en Cristo, y vas a pensar como que, ya conocí y no me funcionó. He escuchado personas que dicen eso, personas que me he encontrado que no veía por muchos años, y les digo: ¿a qué iglesia asistes? No, yo no voy a ninguna. ¿Por qué no vas a ninguna iglesia si tú ibas a la iglesia antes? No, es que yo fui muchos años pero no me funcionó. ¿Cómo que no te funcionó? No te funcionó solo si no tienes comunión con Dios. Si tienes una religión y te cambias a otra religión, eso no funciona. Pero si tú tienes comunión con Dios, entonces te va a funcionar. No soy yo, hagan chis para la foto, ¿no? Entonces, sin esa dosis que recibimos en la oración, vamos a batallar demasiado para poder vivir la vida cristiana, por lo menos saludable. Vamos a vivir una vida solo de religión, pero no una vida saludable. Entonces, Jesús nos enseñó a orar, y en esa oración nos dio exactamente lo que necesitas. Exactamente lo que necesitas. Diga conmigo: exactamente lo que necesito. Entonces les dijo: miren, cuando oren no usen de vanas repeticiones, porque repiten mucho lo mismo les voy a contestar. O sea, que la oración no era repeticiones, era que tuviera sentido. La oración necesita tener sentido. Diga conmigo: la oración necesita tener sentido. Si no tiene sentido, entonces no vamos a alcanzar o a obtener los resultados de la oración. Entonces Jesús dijo: cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, les había dicho al principio de esta serie que esta serie iba a ser diferente, porque era como una práctica continua. Entonces, Padre nuestro, cuando yo oro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estoy cambiando algo adentro de mí. Primero estoy recordando que el Dios creador del cielo y de la tierra es mi Padre. Cuando recuerdo que Él es mi Padre, no puedo evitar recordar que para que yo pueda llamar a Dios Padre, Jesús tuvo que pagar un alto precio. No es que el perdón era gratis, no, Jesús pagó el precio de mi salvación, el precio de mi redención, el precio para que yo llamara a Dios Padre fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. El herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por sus llagas fui curado. Ese es el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Cuando digo Padre nuestro, recuerdo que para yo llamar a Dios Padre, Jesús tuvo que pagar un alto precio. Así que viene una gratitud por solo recordar que Él es mi Padre y que se pagó un precio. Así que desde que empiezo orando, ya hay gratitud en mi corazón. Y cuando leemos el libro de los Salmos, dice en el Salmo 100: entraré por sus puertas con acciones de gracias,
por sus atrios con alabanzas. O sea, entrar a la presencia de Dios es un lugar espiritual, no es un lugar físico. Donde quiera que estoy, puedo estar o afuera o adentro. Por eso dice, entraré por sus puertas con acción de gracias. Puedo entrar a su presencia, puedo cerrar mis ojos y estar fuera o estar dentro. Pero cuando recuerdo que es mi papá y que Jesús pagó un precio, gratitud viene a mi corazón. Así que entraré por sus puertas con acción de gracias. Ya hay gratitud adentro, así que ya estoy adentro de su presencia. Ya entré por gratitud que tuve. Ya entré. Entonces recuerdo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque para que yo fuera tu hijo, Jesús pagó. Gratitud empieza a fluir. Ya estoy adentro de su presencia. Y ahora dice, oren, el primer punto, venga tu reino. Cuando oro, venga tu reino, tiene que tener sentido. Cuando digo venga tu reino, estoy hablando de que Él gobierna o gobierne adentro de mi corazón. Ahora, Dios gobierna en las personas a través de su Espíritu Santo. Cuando gobierna un demonio, de acuerdo a lo que ese demonio le gusta, es lo que gobierna en la persona. Por decir, el odio, el rencor, los vicios, la inmoralidad, cualquier cosa que sea mala, es un espíritu viene y toma el control. Pero el Espíritu Santo no obra de esa manera. Dios no obra así. Él tiene que ser invitado o Él no entra. Satanás viene, rompe las puertas y entra y se posesiona. Pero Dios no trabaja así. Dios tiene que ser invitado. Y cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo venga tu espíritu. Ahora, el espíritu tiene cierta característica. Cuando Él está en un lugar, se refleja de una manera. Por ejemplo, cuando hay oxígeno, la piel está normal, pero cuando no hay oxígeno, la piel se pone morada y tú dices, oh, esta persona se está muriendo, algo le falta oxígeno. Cuando el Espíritu está dentro, el Espíritu de Dios, viene amor, viene gozo, viene paz, viene paciencia, viene benignidad, viene bondad, viene fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas muestran que el Espíritu está dentro. Así que cuando digo venga tu reino, le estoy diciendo, Dios, hay mucho de mí en mí. Yo no quiero de mí, ni quiero mucho menos de las tinieblas. Quiero que tu Espíritu viva en mí. Dame más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza. No justifico mis debilidades. No justifico mis debilidades, sino que pido, Espíritu Santo, vive en mí, toma más lugar en mí. Y porque lo invito cada día, entonces cada día puedo ser un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Más en un punto pareciera que nada pasa. Cuando solo avanzas un pasito, parece que nada está pasando, nadie lo nota. Pero en un punto, un pasito se convierte en una distancia, un pasito más y un pasito más, y de repente volteas y te das cuenta que has avanzado mucho, que tienes dominio propio. Alguien ya sabía cómo hacerte enojar. Yo no sé si ustedes tuvieran hermanos así, pero a mí me encantaba hacer enojar a mis hermanas. No sé de dónde salió eso, les confieso, pero me encantaba. Había cosas que yo ya sabía que las iba a hacer enojar. Entonces estaba como, no tenía reloj en aquel tiempo, era niño, pero por ejemplo yo hacía, y lo esperaba un ratito y otro ratito, hasta que uno dice ¡yo! Y yo, yes, ya lo logré. Pero cuando tú recibes más del Espíritu, es más dominio propio. Entonces la persona puede seguir haciendo lo que antes te hacía enojar, pero ya no es tu botón. Se acabó su diversión. Se acabó la diversión. Entonces, diga conmigo, a algunos ya se les acabó la diversión, ¿verdad? Porque tú le dices, venga tu Espíritu. Entonces no justificas tu falta de dominio propio, no justificas tu falta de amor, sino pides, Dios, ven y vive adentro de mí. Más venga tu reino, venga tu reino. Y luego cuando terminas esa parte, pides y hágase tu voluntad.
y empezamos a entender, por ejemplo, este pasaje que leímos al principio, que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, cual que siempre seamos gozosos o tengamos, ¿cómo se dice? Gozo continuo, gozosos, sí. Se me fue, la confundí en inglés la palabra. Bueno, esa palabra. Y luego que estén siempre gozosos, oren sin parar y den gracias a Dios en todo. Es que estaba tratando de traducir rejoice como todo el tiempo. Estén siempre gozosos. No está igual la palabra. Pero estén siempre gozosos, oren sin cesar y sean agradecidos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, cuando tú estás pidiendo, hágase tu voluntad, estás pidiendo esas cosas que la Biblia nos enseña que es su voluntad. En otra parte dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de toda fornicación. Entonces tú estás diciendo, Dios, quiero que tu voluntad se haga en mi vida, todo lo que es correcto se haga en mi vida. Pero vimos un pasaje que está en tercera de Juan que dice, amado, este es mi deseo para ti, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que yo prospere en todas las cosas. Diga conmigo, Dios quiere que yo prospere en todas las cosas. Ahora, algunos se enfocan en una área, pero Dios dice, no te enfoques en un área, enfócate en todas las áreas. Algunos piensan, pero es que hay que escoger un área y luego otra. No, todo debe de ser parejo, todo debe de ser parejo. El área espiritual tiene que ser parejo con el área financiera, el área de la salud, todas las áreas. Dios dice, su voluntad es que prosperemos, que avancemos. Es decir, si yo prospero en el área familiar, bueno, voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor hermano, voy a ser un mejor amigo. Entonces, cuando yo digo, Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, estoy diciendo, Dios, todo lo que tú deseas para mí, yo también lo deseo. Hágase en mi vida, que yo sea mejor persona, que yo sea mejor pastor, que yo sea mejor líder, que yo sea mejor esposa o hijo o padre, que yo avance en cada área de mi vida. Y luego la semana pasada vimos la parte donde orábamos, la oración de Jesús diciendo, y cuando oren también, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando tú pides el pan nuestro, habíamos dicho que Jesús ya había enseñado antes, miren, estas cosas no se deben de preocupar ustedes. Tres cosas. Una de ellas, nunca se preocupen por qué comer, nunca se preocupen por qué beber y no se preocupen qué habrán de vestir. O sea, esas tres cosas yo me ocupo. ¿Se está ocupando Dios en tu vida de esas tres cosas? Yo creo que sí, amén. Algunos, Señor, como que ocúpate más. Pero es que tu confianza en el Señor tiene que crecer continuamente. Entonces, pero Él dice, de esas cosas no se preocupen. Así que cuando oramos el pan nuestro cada día, no estamos pidiendo, Dios, no se te olvide los taquitos de hoy, no se te olvide que hoy tengo que comer algo. No, Dios ya nos había dicho, Jesús había enseñado a sus discípulos, de eso no se preocupen, ni que comer, ni que beber, ni que vestir. Yo me encargo de esas cosas, va de mi parte, dice Dios. Pero entonces cuando oramos el pan nuestro de cada día, Jesús nos dice, miren, cuando oren esa parte, tienen que saber que hay una palabra que viene del cielo, una palabra de parte de Dios. Ahora hay un versículo que leíamos la semana pasada que dice, envió Dios su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió Dios su palabra, o sea que hay veces que Dios puede enviar su palabra, igual hay veces que Dios no envía su palabra. Pero aquí Jesús nos enseña, pidan la palabra, pidan ese pan nuestro de cada día, pídanlo continuamente, porque puede Dios enviarlo o puede Dios no enviarlo. Alguien puede decir, no, pero si Dios es bueno, siempre lo va a mandar. Bueno, pero Jesús nos enseñó, pídanlo. O sea que hay que pedirlo. ¿Hay que qué? Hay que pedirlo.
Entonces dice, pidan el pan nuestro de cada día, es la palabra de parte de Dios, la palabra rema. Lo que tú necesitas en tu vida, en cada batalla que tú estés enfrentando, no necesitas la respuesta directa, pero necesitas una palabra de parte de Dios. Si viene esa palabra de parte de Dios, será esa palabra rema que te abrirá el entendimiento, porque Dios dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. O sea, si Él nos da el pan de cada día, viene sanidad y viene ¿qué? Liberación. Viene sanidad y liberación. ¿Viene qué y qué? Viene y liberación. O sea, muchas cosas que tú vives, quieres cambiarlas, lo que necesitas es una palabra. ¿Qué petición que tú tienes? Puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser tus finanzas, puede ser tu salud. ¿Qué situación tú tienes? Tú deberías de orar sabiendo que necesitas una palabra. Dios, dame el pan que yo necesito para ser mejor. Como yo quiero ser mejor esposo, yo le digo, Señor, dame ese pan para yo ser mejor esposo. Dame una palabra rema para ser mejor esposo. Quiero ser mejor padre, así que le digo, Señor, dame esa palabra, Padre, esa palabra rema que me hará ser mejor padre. Y así cada área necesitamos pedir el pan nuestro de cada día. Y luego Jesús dijo, miren, cuando ya hayan orado eso, necesitan pedir y perdona nuestras ofensas, que esa es la parte de la oración que vamos a ver hoy en 20 minutos. ¿Cuántos dicen aleluya? Que esa era la intención de esta enseñanza, repasar y repasar y repasar hasta que cada uno tenga claro qué orar. Como se da cuenta, sin digamos tanto esfuerzo, oramos casi media hora ya ahorita. Oramos casi media hora, bueno, 20 minutos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, hasta que llegamos, perdona nuestras ofensas. Ahora, recuerda que Jesús es el diseñador de la oración. Él sabe perfectamente lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y dice, tú necesitas que Dios perdone tus ofensas continuamente. Entonces, entre las cosas importantes a hablar con Dios, como cuando tú vas al H-E-B y si no tienes una libreta y no escribiste, entonces hay veces que el esposo va con la esposa y la esposa le dice, vamos a traer jabón porque necesitamos jabón para lavar los trastes. Y llegas al H-E-B y luego ves que la esposa echa esto y lo echa otro, y va el carrito y echa esto, y el esposo tratando de sacar por el otro lado y va caminando y en un punto ya van a pagar y tú piensas, ¿a qué venimos? No veníamos a agarrar. El esposo siempre se recuerda que la esposa dijo, vamos a traer jabón. Él sí recuerda, la esposa no, le da magnesia ahí, ¿no? Y luego él le dice, oye, no veníamos por jabón, aquí ni hay jabón. Ah, sí, tráete el jabón. Ya lleva 20 cosas menos el jabón. Las tiendas tienen una estrategia bien clara. La gente lo que necesita realmente a veces, o más de las veces, es leche y huevos. Entonces ellos saben que leche y huevos es lo que viene a buscar mucha gente, así que eso lo ponen al fondo de la tienda para que tú tengas que pasar por todo y echaste 10 cosas que no llevabas y al último ya ni sabes por qué agarraste esto, si nada más ibas por huevo o por leche. Pero ellos lo saben, ellos saben exactamente que aunque tú no tengas antojo, se te va a antojar las fritos y te los van a poner antes de la caja. Ya cuando estás ahí, saben que se te va a antojar los cacahuates y la carne seca y van a ponerlo justo ahí. Ellos saben exactamente cuánto dinero van a hacer en la caja al final. Todo está diseñado y por eso es importante, digo esto porque es importante llevar una lista de qué es lo que vas a comprar, porque si no llevas lista, si no vas lista con la lista, H-E-B va a ser de ti es lo mejor, digo.
pero cuando llevas lista, pues ya vas más lista. Así que dile al que está a tu lado, ponte lista. Así cuando vamos a orar, esto es algo que tiene que estar en nuestra lista muy clara. ¿Qué voy a platicar con Dios? ¿Qué voy a platicar? Hay veces que escribimos las cosas porque dijimos todo lo que se nos vino a la mente menos lo que íbamos a decir. Pero cuando tienes algo escrito, tú dices, no, iba aquí en este punto. Entonces, cuando voy a platicar con Dios, tengo que recordar lo importante que es que yo pida perdón y perdona nuestras ofensas. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, que esta es la parte de la oración, dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hay varias enseñanzas que necesitamos entender para vivir una vida saludable en la oración. O sea, cosas que nos da la oración, que nos hacen la vida saludable, la vida en Cristo saludable. Una de esas es exactamente siempre pedir perdón. Es una forma de vida, siempre pedir perdón. No estamos pidiendo perdón por los errores de hace 20 años o 10 años o 5 años o un año o un mes o una semana. No, es los pecados del día, de hoy. Lo que yo sé que ofendí a Dios y que necesito perdón hoy en este día, porque Satanás usa mucho la culpa para que tú no avances en tu relación con Dios y te hace sentir culpa de cosas que Dios ya te perdonó, que ya pagó en la cruz del Calvario para que tú no las cargues. Y muchas personas siguen con la culpa. Cuando hablamos del perdón, no estamos hablando de esas cosas ya Jesús las hizo. Así que estamos hablando de la necesidad de pedir perdón de las ofensas que día a día cometemos, y todos lo hacemos. Y no solamente nos enseña esta oración de esa necesidad, pero nos enseña de la necesidad de, así como pedimos perdón, así también perdonar. Esa es la parte digamos más fuerte de esta enseñanza. Entonces Jesús les enseñó a sus discípulos que en el perdón dice o que en Cristo, en Jesucristo, a través de su sacrificio hay perdón. Diga conmigo, en Jesucristo hay perdón de pecados. Pero también les enseñó que deberían de buscar perdón. Por eso lo incluyó en esta plática que uno debería de tener continuamente con Dios. ¿Qué cuando uno no tiene esta plática con Dios? ¿Qué pasa? Pues uno va acumulando y de repente se te hace tan difícil la vida. ¿Por qué? Porque ya traes una carga enorme. Eso no deberías dejar pasarlo, y lo vamos a entender más adelantito en la enseñanza. Así que cuando venimos a Jesús recibimos perdón total. No, cuando una persona escucha el evangelio y lo cree y lo recibe, ahí recibe la persona perdón total. Dice la Biblia en Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención, hablando de Jesucristo, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Diga conmigo, tengo redención y tengo perdón. O sea, ese es el evangelio en Jesucristo. Solo por creerlo, solo por recibirlo, esa es la gran noticia, que Dios nos entrega redención. La persona que recibe a Jesucristo es como si nunca pecó. No vamos a ver al final de nuestros días como, Dios, ¿cómo lo hice? ¿Me porté bien? ¿A dónde me vas a mandar? ¿Al cielo o al infierno? No vamos a esperar allá. Aquí en la tierra descubrimos que Jesús pagó por nuestra redención y nuestro perdón. Él quiere que vivas la vida sabiendo, he sido redimido, he sido perdonado. No es algo que pasa poco a poquito, no es algo que te vas ganando. No, es por gracia. Diga conmigo, es por gracia. Entonces, la sangre de Jesucristo tiene todo el poder para limpiarnos
de todo pecado. No es nuestras acciones lo que nos hace ganarnos el perdón, no, es la sangre de Jesucristo. En 1 Juan 1:7 dice así, dice, pero si andamos en luz, o sea, primero es importante entender, tengo que andar en luz, y luego dice, como Él está en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo sé que ando en la luz como Jesús está en la luz? ¿Cómo sé que ando en la luz como Jesús está en luz? Dice, tenemos comunión los unos con los otros. Esa es la manera de saber si alguien está en luz. Alguien tiene comunión. Hay personas que dicen, yo con que esté bien con Dios, yo no tengo que ir a la iglesia. Oh, bueno, eso es de acuerdo a tu propia Biblia que tú escribiste. Pero en la Biblia de Dios no pasa así. Él dice, si tenemos comunión los unos con los otros, se requiere comunión. Dice, entonces, dice, y luego dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el poder de limpiarnos del pecado no está en lo que nosotros hacemos, está en la sangre de Jesucristo. El perdón recibió el castigo. Siempre el pecado necesita un castigo. Siempre, siempre, siempre. La paga del pecado siempre es muerte. El pecado siempre recibe su justo precio. Ahora, nosotros no pagamos, pero Jesús pagó. Dice Isaías, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Oh, wow, mi rebelión hizo sufrir a Jesús en la cruz. Mas Él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. Ve cómo mi pecado tuvo un castigo en el cuerpo de Jesús. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Oh, sí hubo un castigo. Dile al que está a tu lado, sí hubo un castigo. ¿Quién llevó el castigo? No yo. Jesús lo llevó en la cruz. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él vivió en la cruz fue pagando por mi castigo. Yo me merecía el castigo, pero Jesús pagó el castigo. Entonces, fue un precio muy alto, pero a mí me costó escuchar el evangelio, creerlo, recibirlo, y fue todo. No me costó gran esfuerzo o ningún esfuerzo más que creer el evangelio. Así que 1 Juan 1:7, una vez más, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia todo de pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿qué hace? Empieza a ver cómo el corazón cambia cuando oigo la sangre de Cristo. Wow, eso es lo que me limpió. ¿Cuántos están entendiendo ahorita? La sangre de Cristo me limpió de todo pecado, no de unos, no los peores, no, de todo pecado, de todo pecado. Satanás le encanta mantener la culpa dentro de ti. Si eres hombre o eres mujer, es lo mismo. Puede ser algo que pasó cuando eras un niño, cuando eras un adolescente. Satanás le encanta manipular tu vida y detener tu crecimiento como ser humano, metiéndote culpa de algo que pasó hace 20 años, de algo que pasó hace 30 años. Él va a usarlo tanto como tú lo permitas. Va a luchar y luchar por hacerte sentir culpable, pero tú tienes que usar la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está hablando acerca de hacer esto. Como ahorita que leímos 1 Juan 1:7, dice la última parte, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que hágalo ahorita, use una espada y diga conmigo, la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Wow, ¿cuántos lo creen en este día? Entonces, cuando viene el enemigo y te pone acusación, recuerda la palabra. Entonces,
recuerda siempre, el perdón no es algo que pasa poco a poco. No, el día que recibí a Jesús, Él me perdonó completamente. Es un perdón total. Diga conmigo, es un perdón total. No es algo que tú te ganaste, es algo que Jesús se ganó. Mi perdón no me lo gané yo. Yo no voy al cielo porque hice la mejor vida. No, voy al cielo porque Jesús pagó por mí. Todo eso fue por la gracia de Dios. Diga conmigo, es por gracia. Entonces, quien pone los ojos en Jesús, su vida va a dar una evidencia. Bueno, ya dijimos que el que anda en luz tiene comunión con los demás. El que anda en luz tiene comunión con los demás. Pero es evidente también porque 2 Corintios 5:17 dice así, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios te da una nueva vida. Así que la persona que creyó en Jesús no vive la misma vida, vive una nueva vida. ¿Cuántos tienen esa nueva vida? Ahora, si tú no la tienes todavía, hoy puedes estrenar nueva vida por creer en esta palabra de Jesús. Entonces, toda la salvación es por la gracia de Jesucristo. Entonces, Jesús les enseñó a los discípulos a seguir sus enseñanzas. Les enseñó, escuchen lo que yo les digo, sigan mis palabras, escuchen lo que yo les estoy diciendo, sigan mi enseñanza. Entonces Él les enseñó y eso es algo que nosotros hacemos como discípulos de Jesús. Así que también Jesús les enseñó a ellos: miren, ustedes tienen siempre que entender que necesitan, aunque ya fueron perdonados, necesitan pedir perdón. Y no solamente eso, necesitan perdonar. Esa es una enseñanza de Jesús. Y les enseñó en Juan 13. En Juan 13 está la historia donde Jesús está enseñando a los discípulos y les dice: miren, voy a hacer esto. Se toma una toalla y agarra un lebrillo o una olla con agua y empieza a ponerse a los pies de los discípulos y empieza a lavar los pies y con la toalla a secarlos. Y todos los discípulos se quedaron sorprendidos, pero el más sorprendido era el que más revelación tenía. Pedro, él ya sabía que Jesús era Dios hecho carne. Así que Pedro le dice: tú no me puedes lavar a mí los pies, no me lavarás a mí los pies. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Ahora, Pedro no es que estaba siendo arrogante o algo así. No, es que Pedro tenía claro que Jesús era Dios mismo y decía: ¿cómo el Dios del cielo se va a humillar a lavar mis pies, a servirme a mí? Yo debería de lavarle los pies, yo debería de servirle. Bueno, lo que Jesús estaba enseñando es: si yo, siendo Dios, les sirvo a ustedes, ¿cómo ustedes no van a servir a otros? Entonces todos somos servidores de todos. Diga conmigo, todos somos servidores de todos. Estamos sirviendo. Cuando lavamos los pies, estamos sirviendo a los demás. Era una de las más importantes enseñanzas de Jesús. Pero la otra enseñanza de Jesús es cuando le dice a Pedro: Pedro, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no tienes parte conmigo. Pedro le dice: Señor, pero es que tú no debes de lavarme. Le dice Jesús: bueno, pues es la única. ¿Quieres tener parte conmigo? Ahora, entienda esto, para la persona que no entiende la importancia de ser discípulo o de tener a alguien que le corrija. Tener una relación es como cuando tienes un líder, tienes una relación. Cuando vienes a la iglesia, solo escuchas, pero no tienes una relación cercana. Entonces, cuando no tienes una relación cercana, no tienes nadie que te sirva, que te lave los pies, que te corrija, que te diga: estás manchado, déjame te lavo bien los pies. Tú no te miras, pero yo sí te miro, traes negros los pies, déjame te los lavo. Cuando tú tienes un líder, tú tienes alguien que te corrija. Y Jesús dice: el que tiene parte conmigo tiene que tener alguien que le lave los pies. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Entonces, no solamente eso, pero tenemos que entender que necesitamos lavar los pies y ser lavados de los pies. Y cuando Pedro escucha eso, dice: no, Señor, entonces báñame todo, báñame completamente, porque yo quiero tener parte contigo. Y Jesús le dice:
en Juan 13:10 le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos, está hablando de Judas Iscariote, que aunque estaba, no estaba. Hay personas que están, pero no están. Hay personas que la enseñanza va a mediación y ni siquiera entendieron de qué se trató. Pero Judas está ahí, pero no está. Judas está, pero no está. ¿Tú sí estás? ¿Cuántos sí están? Dile al que está a tu lado: ¿tú sí estás? Él dice: todos están limpios ya, porque todos eran discípulos. ¿Eran qué? Pero Judas no era discípulo. Estaba con los discípulos, pero no era discípulo. Estaba a punto de traicionar a Jesús porque no era discípulo. Le dice: pero ustedes tienen que saber algo. Tienen que ser lavados de los pies continuamente. Continuamente, diga conmigo: continuamente. Entonces todos necesitamos lavarnos los pies continuamente. Ahora, esto es algo que pasa en la oración. Perdona mis ofensas. Eso pasa en la oración. Necesito continuamente lavarme los pies. ¿Qué si no me lavo los pies? ¿Qué pasa cuando hace poquito vi un video de una persona que ayudaba a personas que vivían en la calle, y levanta a una persona que estaba enferma mentalmente y le empieza a lavar los pies? Yo nunca había mirado unos pies tan sucios. Las manos también estaban, pero en un color negro, negro, negro. Y por más que le lavó una vez y otra vez y otras, tenía que otra vez usar jabón y otra vez volverlo a hacer y otra vez. Eso pasa cuando la persona no va en oración y dice: Señor, perdóname hoy las ofensas de hoy. Entonces la persona va acumulando más y más mugre, y más y más y más, hasta que la cosa se hace peor. Entonces cuando tú oras continuamente, tú estás dejando, no estás apilando ofensas, sino que estás limpiándote continuamente. Entonces, ¿ya te lavaste hoy los pies? ¿Cuántos ya se lavaron los pies hoy? Ahorita nos lo vamos a lavar juntos en Cristo, amén. Entonces Jesús les enseña ahí a los discípulos, aunque ya fueron lavados, y les dijo: ustedes ya están lavados. Pedro le dijo: lávame todo, báñame. Y Jesús dijo: no necesitas, Pedro, tú ya fuiste lavado, ya fuiste lavado. Si tienes a Jesús, si eres discípulo de Jesús, ya fuiste lavado. Diga conmigo: ya fui lavado. Ahora, pero los pies, eso es otro tema. Ese tienes que hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque cada día recibimos contaminación. Ahora, imagínense, en el tiempo de Jesús, la gente recibía contaminación por estar parado en este mundo. No había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había YouTube, no había Telemundo, no había Univisión, no había tanta cosa en la televisión, películas, Hollywood. No había nada de eso y se contaminaban. Imagínense hoy, usted abre cualquier cosa y hasta se le hace normal mirar cosas que antes nos asustaban. Antes nos asustaban y dice: wow. Antes era como un sacrilegio, y luego ahora ya lo ponen como algo más normal, lo más normal del mundo. Nos contaminamos ahí. Cada día nos contaminamos, queriendo, no queriendo, o sin querer queriendo, pero nos contaminamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un mundo de contaminación? Ir a Jesús continuamente y decir: perdona mis ofensas, perdóname hoy las ofensas que yo haya cometido, porque todos los días nos contaminamos. Entonces hay algo que estorba nuestro avance, que no nos permite una vida saludable espiritualmente. De hecho, que muchas cosas espirituales que tienen que ver con el alma o con el espíritu se manifiestan en enfermedades del cuerpo. Ahí empieza todo. Entonces todos los días nos contaminamos, todos los días cometemos errores, nos enojamos, pensamos pensamientos equivocados que no deberíamos de pensar. Todos los días cometemos ofensas de una o de otra manera, y el Señor nos dice: miren, no les estoy diciendo que nunca cometan errores, les estoy diciendo que siempre pidan
perdón. No puede existir una vida donde tú no cometas errores. Jesús se los dijo ahí: todos los días lávense los pies, todos los días van a ofender, ya están limpios, pero los pies están en este mundo, todos los días van a necesitar ese perdón. Entonces Jesús nos enseñó a pedir perdón, pero no solamente nos enseñó a pedir perdón, pero también dijo: también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces cada día que oramos nos recordamos que si yo quiero perdón, tengo que perdonar. Si yo quiero perdón de Dios, tengo que ¿qué? Tengo que perdonar. O sea, no puedo yo pretender o esperar el perdón de Dios si yo no perdono. Cuando yo vivo una vida enfocada, sana, espiritual, es porque yo pido perdón y porque perdono continuamente. Muchas personas se enferman porque no pueden perdonar. Su cuerpo en un punto va a explotar, va a sufrir la enfermedad. Por eso Jesús nos dice: tienes que recordar que necesitas perdón, pero también tienes que recordar que necesitas perdonar. ¿Quién me ofendió hoy? Tengo que perdonar hoy. De hecho, Jesús enseñó: miren, no dejen que el sol se ponga, no dejen que se haga de noche sin que ustedes perdonen. Entonces, cuando uno aprende a perdonar, se da cuenta que no es cuando la persona se lo merece, sino porque yo lo decido. Diga conmigo: yo decido obedecer a Jesús. Y cuando continuamente practico eso, en un punto voy a poder hacerlo a la perfección. No voy a esperar. En Mateo 18, 22 al 35 habla de una historia de un hombre que tenía una deuda con su jefe. Vamos a llamarle el jefe, el señor. Este señor le había acumulado una deuda muy grande. Tan grande, era 160,000 días de trabajo o años de trabajo, de salario, del salario de una persona. O sea, 160,000. Era una deuda enorme, era enorme. Nunca en toda su vida, no me recuerdo cuántos años trabajando toda la semana, de lunes a lunes, tenía que trabajar para pagar esa deuda, pero no en una vida, en varias vidas, si es que existiera, ¿verdad? Nunca podía pagar esa deuda. Pero el señor dijo: bueno, ok, no puedes pagar. No puedo pagar ahorita. Y le dice: bueno, véndanlo a él como esclavo, vendan a su esposa, vendan a sus hijos y todo lo que tiene, y con eso vamos a ver cuánto alcanza a pagar. Y cuando estaban a punto de hacer él empezó a rogar: por favor, ten compasión de mí, dame tiempo, no puedo pagarte ahorita, pero un día te voy a pagar. Y tanto le rogó hasta que el Señor dijo: está bien, te perdono la deuda, no lo vendan, le voy a perdonar la deuda. Y el hombre estaba: gracias pues por perdonarme la deuda. Pero salió de allí, en esta misma historia la puedes leer, y dice que encontró a un amigo de él o compañero de trabajo, y cuando lo encuentra le dice: hey, tú me debes a mí esta cantidad de denarios, que era el equivalente a 100 días de trabajo. El otro eran 160,000. Perdí la... Ok, pero era una deuda enorme la que le perdonaron, y la deuda de él era pequeña. Era una pequeña deuda que podía pagar en 3 meses. La de él no la podía pagar en toda la vida. Tenía varias vidas para poder lograrlo, pero su amigo le debía el equivalente a 3 meses y medio más o menos. Si trabajaba y pagaba, en 3 meses y medio lo solucionaba. Pero él no lo quiso perdonar, sino que lo ahorcaba y le decía: tienes que pagarme, y si no te echo a la cárcel. Y el amigo: por favor, dame tiempo, ten misericordia de mí. Y él no tenía misericordia o compasión. Y los amigos, compañeros de él, fueron muy tristes al jefe y le dijeron: oye, jefe, allá está el que acabas de perdonar, la deuda tan enorme que te debía. Y ahora él se encontró a uno que le debe un poquito y no puede perdonar. Como si a ti te debieran, si tú debías $3 millones y te los perdonaron, pero tú no puedes perdonar $100. Y el jefe dijo: tráiganlo para acá.
Y lo trajeron y le dijo el jefe: ¿cómo es posible que yo te perdoné a ti una deuda tan enorme? Y le dicen en el verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Diga conmigo: a los verdugos. ¿A quién lo entregó? A los verdugos. Dice, hasta que pagase todo lo que debía. O sea, lo echaron a la cárcel con verdugos que lo lastimaban. Entonces, muchos cristianos, escuche bien esta parte, porque muchos no nos explicamos por qué buenas personas que van a la iglesia siempre no prosperan, no cambian sus vidas, no van para mejor, o están amargados o todo. Y tú dices: pero si va a la iglesia, ¿por qué? Porque no supieron perdonar. No supieron perdonar. Y el Señor dice: yo te perdoné a ti algo tan grande, ahora entréguenlo a los verdugos para que sea lastimado. Y los verdugos son espíritus, son opresiones que la persona no puede sacar de su vida. Y si tú tienes esas opresiones, no es algo mental, es algo espiritual, es algo que Dios solo te puede liberar. Así que tú necesitas tener claro: ¿quién me hizo sentir incómodo hoy? Dios, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Ahora, el que más te va a sentir incómodo, escuchen bien, esto es bien importante, va a ser las personas con las que vives. No van a ser gente de la iglesia, a lo mejor alguien de la iglesia, algunos que son sentidones, y esta persona no me saludó y ya se va, como que es una ofensa de que no le saludó. Pues no te vio, perdónalo. Pero hay personas que podría ser eso. Pero las ofensas más comunes pasan en la casa. Es lo que más te ata. Tu esposa va a decir o va a hacer cosas que te van a molestar. Perdona siempre. ¿Perdona qué? Siempre, siempre, siempre. Por eso Jesús lo incluyó en la oración diaria. No es algo que hacemos de cuando en cuando. No, siempre perdonamos. Y cuando tú perdonas, los verdugos no tienen lugar en tu vida. Los demonios no tienen lugar en tu vida cuando tú perdonas. Pero si tú no quieres perdonar, porque tú dices: es que no se lo merece. No importa que se lo merezca. Nadie se merece el perdón. Nosotros especialmente no nos merecíamos el perdón de Dios, pero aún así Él tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó y nos lavó con su sangre y no retuvo nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no perdonaríamos a otros? Entonces, perdona a otros, perdona a otros. Dile al que está a tu lado: perdona a los demás. ¿Cuántos están entendiendo? Así que póngase de pie y vamos a decirle: Señor, gracias por ser nuestro Padre. Diga conmigo: gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú eres mi Padre. Gracias por Jesús, que murió en esa cruz para pagar por todos mis pecados. Hoy, en este día, te alabo y te bendigo, porque pagaste el precio que nadie podía pagar. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esta mañana te pedimos: venga tu reino, que tu amor gobierne en mí, tu gozo gobierne, que tu paz gobierne en mí, que la paciencia, la benignidad, la bondad gobiernen en mí, la fe, la mansedumbre, la templanza gobiernan en mí. Espíritu Santo, gobierna mi vida y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así en la tierra, así en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi célula. Hágase tu voluntad, que podamos avanzar en todas las áreas de la vida para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo necesito tu palabra rema, que me sanará y me liberará de toda ruina. Sáname, libérame con tu palabra. Dame la palabra hoy que yo necesito, Padre.
Dame esa palabra que yo necesito para ser sanado y liberado. Sé que solo necesito esa palabra. Dámela hoy en este día. La pido con fe y con entendimiento. Y Padre, hoy te pido que perdones mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Límpiame con tu sangre de toda ofensa. Cualquier cosa que no debería de haber hecho o pensado, cualquier actitud equivocada, por favor, perdóname. Y yo también perdono a cualquier persona que me haya ofendido. Gracias, Jesús, porque tú me lavas con tu sangre, tú me limpias en este día. Y no hay nada, Padre, que me condene porque tú me lavaste. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aprendió algo hoy en este día? ¿Sí aprendió algo? ¿Por qué no le damos el aplauso al Espíritu Santo y diga gracias, Espíritu Santo? Hola familia MC, qué emoción verlos nuevamente, qué tiempo tan increíble de alabanza y adoración. Hoy tengo el honor de compartirles uno de los principios de Dios. Saben, cada decisión que tomamos en nuestras vidas debe ser guiada por la palabra de Dios. Y hoy les voy a compartir sobre el principio de diezmar y ofrendar. Hoy les quiero hablar de Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Me encanta que dice que los que reparten serán dados más. Y en inglés el versículo me encanta que dice que los que dan libremente vendrán a riquezas, pero los que no tendrán pobreza. Así que hoy yo les quiero invitar, así como yo y mi esposo tomamos esa decisión de poner este principio en práctica, quiero invitarles a que ustedes lo hagan también. Saben que cuando nosotros decidimos tomar esa decisión, no solamente trajo una protección sobrenatural alrededor de nuestras familias y nuestros hijos y nuestra familia, pero también Él comenzó a bendecirnos de una manera sobrenatural. Ha bendecido nuestras finanzas, nuestra salud, en cada área de nuestra vida. Hemos visto la protección y la bendición de Dios, aún de gran manera que hemos podido ahora ser de bendición a otras familias. Así que hoy les quiero invitar que ustedes tomen ese paso de fe, de que tomen ese paso no solamente de diezmar y ofrendar, pero darlos de una manera sobrenatural, que ustedes puedan recibir esa bendición en sus vidas también, que lo den libremente, den su diezmo libremente, den su ofrenda libremente, para que puedan ver esa protección y esa bendición de parte de Dios. Ahora me gustaría invitarlos que se pongan de pie, y mientras se ponen de pie, si han tomado ese paso de fe de diezmar y ofrendar, lo pueden hacer mandando un mensaje al número que aparece en pantalla. También pueden bajar la aplicación de Tidely en su teléfono y dar ahí. Y también, si no, pueden darlo en el sobre que se puso en su asiento, pueden llenarlo y al final del servicio darlo a un ujier al salir de la iglesia. Y bueno, ¿qué les parece si oramos juntos? Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia, Padre. Hoy te doy gracias por la oportunidad de diezmar y ofrendar, Padre. Hoy lo quiero hacer con un corazón alegre, Padre, con un corazón en libertad, Padre, que te da todo lo que tiene, Padre, que no se guarda nada para sí mismo, pero que te da todo lo que tiene libremente. Te doy gracias, Padre, porque sé que de ti viene la protección, que de ti viene la bendición, Padre, de que de ti viene la abundancia, Padre. Hoy decido creer con todo mi corazón que tú eres mi proveedor, que tú eres mi protector y que tú eres el que bendice todo lo que yo haga. En el nombre de Jesús te doy gracias, papito. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.